título del mensaje del día de hoy es Dios me hizo así. Cualquier queja, hablen con Él. Y a medida que vayamos avanzando con el mensaje, usted va a saber por qué le puse este título. Job capítulo 1, verso 8. Dice, el Señor preguntó a Satanás, una conversación entre Dios y el diablo. Quiero que usted preste atención, ¿qué le llama la atención a Dios y qué le llama la atención al diablo de Job? Y dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Lo viste? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. A Dios le llama la atención el carácter de Job. Los ojos de Dios están fijos sobre las cualidades morales de Job. Y orgullosamente le dice al diablo, ¿viste a mi siervo Job? ¿Te has fijado en él? Es un hombre intachable, de absoluta integridad, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te has fijado? Lo que le llama la atención a Dios es el carácter de Job. En cambio, a Satanás le llama la atención otra cosa de Job. No su carácter, no su santidad, no su temor de Dios. Lo que a Satanás le llama la atención de Job es su prosperidad económica. Mira lo rico que es. Job capítulo 1, verso 10. Satanás le contesta a Dios, mira lo rico que es Job. Advierte la conversación, advierte la diferencia. Dios dice, mira lo santo que es Job. En cambio Satanás dice, mira lo rico que es. Mira lo íntegro, mira lo santo. En cambio Satanás dice, mira lo rico que es. ¿Dónde pone el ojo y la atención Dios? ¿Y dónde pone el ojo y la atención Satanás? Ahora mi pregunta es, ¿a quién crees que nos parecemos más en nuestra forma de hablar? ¿A Dios o a Satanás? ¿No es cierto que el progreso económico de una persona nos deslumbra mucho más que sus cualidades morales? ¿No es cierto que se despierta el demonio de la envidia cuando sabemos acerca de la prosperidad, de la escalada económica de algún familiar, conocido, vecino? Sin embargo, ni la santidad ni la integridad nos inspiran de la misma manera. Ni la santidad ni la integridad nos deslumbra como el progreso económico de una persona. Sin embargo, Job llamó la atención de Dios no con lo que tenía. Era un hombre rico. Tenía lo suficiente para impresionar a Dios. Pero Dios no se sintió impresionado por lo que él tenía. Dios se sintió impresionado por lo que él era. Un hombre intachable, de absoluta integridad, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué aliciente?
Qué aliciente para todos nosotros y para aquellas personas que no alcanzan la media, que no tienen y no tendrán, muchas personas no tendrán lo suficientes, como a veces nos pretenden hacer creer para poder impactar a Dios. Mi amigo, mi hermano, no son los títulos, no es lo que usted logró en esta vida, no es su progreso económico, no son sus finanzas lo que va a impactar a Dios. Si quieres llamar la atención de Dios, pues sé como Job, íntegro, de absoluta honestidad, temeroso de Dios y apartado del mal. Ninguna otra cosa llama más la atención de Dios que las cualidades morales de las que tenía Job. ¿Quiere decir, pastor, que nosotros podemos llamar la atención de Dios? Sí, gratamente podríamos impresionar a Dios, cualquiera de nosotros. No necesitas tener algo. No necesitas conseguir algo para impresionar a Dios. Simplemente muéstrate un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, un hombre, una mujer de santidad, de integridad, y estarás llamando gratamente la atención de Dios. No sé usted, pero yo en este tiempo estoy queriendo llamar la atención de Dios. Anhelo su presencia para mi vida, para la iglesia. Lloro por su presencia. Pues, ¿qué llama la atención a Dios? Las cualidades morales. Generalmente, el hecho de que una persona haya incrementado su patrimonio económico despierta curiosidad y admiración en las personas. Queremos saber el secreto de la prosperidad de esa persona. Pero son pocos, muy pocos los que están detrás del secreto de aquellas personas que conquistaron el corazón de Dios. Queremos saber el secreto para prosperar económicamente, pero no nos inspira el secreto de aquellas personas que conquistaron el corazón de Dios. Hola. He visto a individuos quedar boquiabiertos, atontados, casi burlándose de aquellos que dicen estar pasando por un tiempo de quebrantamiento, de desierto. Es que la humildad, el arrepentimiento y la humillación son señales de debilidad para el ser mundano. Tenemos muy poco interés en conocer acerca de este camino penoso para la carne, pero grandioso para el espíritu. Esas cualidades no son el arrepentimiento, el quebrantamiento, la humillación. Son cualidades que no son deseadas por el hombre natural, pero son anheladas por el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual sabe, ese hombre espiritual sabe que estas cualidades, la humillación, el quebrantamiento, el arrepentimiento, es el pasaporte que te conduce a la mismísima presencia de Dios. Pero hay gente que queda con la boca abierta, hasta se burla de aquellos que están en un tiempo de quebrantamiento. Es posible que el hombre natural no pueda comprender el tiempo en el que estás viviendo. Si estás en un tiempo de quebrantamiento, de arrepentimiento, pues puede ser posible que alguien no lo pueda entender. Pero quiero decirte que ese es el camino que te lleva a la presencia de Dios. Mi amigo, mi hermano, el arrepentimiento, el quebrantamiento, la humillación no son cualidades deseadas por este mundo, pero sí por Dios, porque esas cosas llaman la atención de Dios. La humildad impacta positivamente en Dios. En Primera Reyes capítulo 21 encontramos la historia de Acab, el rey Acab. ¡Wow! Este hombre era un hombre muy perverso, pero un día se humilló ante Dios. Primera Reyes capítulo 21, versículo 21. Dice: Dios, por medio del profeta Elías, le dice a Acab: traeré calamidad sobre ti y te consumiré
Wow, qué palabra, ¿no? Traeré calamidad sobre ti, te consumiré. Voy a destruir a tu familia porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. Cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste? ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva. Dios estaba tan sorprendido por la humillación de Acab que fue a contárselo a su siervo. Imagínate, Dios revelando y ventilando a todo el mundo, ventilando lo que Acab había hecho en su carpa del encuentro, lo que él había hecho ahí en lo secreto, el de humillarse. ¿Viste cómo Acab se humilló ante mí? Por haberse humillado, voy a detener el juicio. Estaba tan sorprendido Dios por la humillación de Acab que fue a contárselo a su siervo Elías. Lo mismo pasó con Josías. En 2 Reyes capítulo 22 versículo 18 dice: esto dice el Señor, estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso, porque te arrepentiste, porque te humillaste, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto. De modo que llevaron su mensaje al rey. ¿No te parece asombroso? La humildad, el arrepentimiento, el quebrantamiento son cualidades tan poco frecuentes que cuando Dios las encuentra en una persona, esa persona impresiona gratamente a Dios. Si fuera algo común, Dios no estaría tan sorprendido. Si fuera la humildad, la humillación, el arrepentimiento fuera algo común, Dios no se sorprendería. Está sorprendido Dios porque es muy poco frecuente encontrar en el ser humano una actitud de humildad, de arrepentimiento, de humillación. Al contrario, somos soberbios, orgullosos. Creemos que podemos enfrentar la vida solos, independiente de Dios. Y salimos cada mañana. El hecho de que salgas de tu casa sin haber orado, sin haber dedicado tiempo a Dios, habla a las claras de que tu mensaje para Dios es: yo puedo hacerlo sin Dios. Pero la persona que entiende que no puede hacer nada significativo en esta vida si no se apoya en Dios y en el poder de su fuerza, no sale de la casa sin antes haber desplegado un tiempo con Dios, haber tenido intimidad, haberle confiado la vida, haberle confiado la familia, haberle confiado el día a Dios. No salgas de tu casa, por el amor de Dios. ¿Qué mensaje le está dando al Señor? El mensaje es de independencia, un mensaje que yo puedo, que yo lo voy a lograr, que puedo con el trabajo, que puedo con mi familia. Así puedes. No podemos hacer nada, mi amigo, mi hermano. Sin Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo: separado de mí no pueden hacer nada. Dice, no es que pueden hacer poquito, no pueden hacer nada. Tan sorprendido está Dios con la actitud de Acab, con la actitud de Josías, la humillación, el quebrantamiento, que va a contárselo a sus siervos. ¿Viste lo que hizo este hombre? Se humilló ante mí. Si quieres impactar el corazón de Dios, si quieres llamar la atención de Dios gratamente, pues ten una actitud de humildad delante de Él, de arrepentimiento, de quebrantamiento, de decir: Señor, no puedo solo.
He tratado de enfrentar a mis gigantes solito, pero no he podido. Los recursos naturales para enfrentar mis gigantes no me han dado resultado, pues es de sabio apelar a lo sobrenatural. Esa actitud de reconocimiento que no podemos en la vida solos, que no podemos enfrentar nuestros gigantes, que no podemos enfrentar la tentación, que no podemos enfrentar el pecado y que no podemos enfrentar las huestes infernales. No podemos enfrentar nada en esta vida si no nos apoyamos en Dios y en el poder de su fuerza. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Pues ten tu encuentro con Dios cada mañana. No puedo darte un mejor consejo. Te lo aseguro, no tengo un mejor consejo. Que te apoyes en Dios y en el poder de su fuerza. Que tengas tu encuentro con el Señor cada mañana y le confíes tu vida, tu día, tu familia, tu trabajo. No salgas a la vida sin haber estado con Dios antes. ¿Viste? Le dice Dios a Elías. ¿Viste cómo se humilló ante mí? Por cuanto se ha humillado, voy a detener el juicio. Si Dios pudo detener el juicio con un hombre tan perverso, hermanos. Acab era el esposo de Jezabel. Wow, ese era un matrimonio tremendo, ¿no? Si Dios pudo detener momentáneamente el juicio, porque después volvió a la vida de antes. Si Él pudo detener el juicio sobre un hombre así, ¿cuánto más tendrá benevolencia, bondad con nosotros si nos arrepentimos, si nos humillamos, si reconocemos nuestro pecado delante de Dios y nuestra necesidad de Dios? ¿Cuánto más el Señor va a obrar con benevolencia con nosotros? Por cuanto te humillaste. Hay que tener cierto cuidado con aquellas personas que parecen sinceras en su arrepentimiento, pero les dura muy poco. Una vez que obtienen el tan ansiado regalo de parte de Dios, se endurecen aún mucho más. ¿Has conocido personas así? Que en el momento de la necesidad acuden a Dios, y cuando Dios los saca de la tormenta y los saca de la dificultad, ellos se endurecen y vuelven al chiquero de donde Dios les sacó. ¿Has conocido personas así? Faraón era uno de ellos. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 27. Esta vez he pecado, dijo el faraón. El Señor, Éxodo 9, 27 y 28. En la Nueva Traducción Viviente dice: esta vez he pecado. El Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y los dejaré salir. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Oró por el faraón y oró para que Dios detuviera el juicio, y Dios detuvo el juicio. Pero faraón, en lugar de ser agradecido, se endureció aún más. Entonces, en Éxodo capítulo 9, verso 34 y 35 dice: al ver el faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo. En tiempos de bonanzas solemos olvidarnos de Dios, y no nos damos cuenta que el olvidarnos de Dios hace que Dios se olvide de nosotros, como le pasó al rey Roboam. Dice Segunda Crónicas capítulo 12 versículo 5: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo ahora los abandono a ustedes. El hecho de que nosotros nos volvamos en los tiempos de bonanzas, cuando la vida nos sonríe, cuando todo está lindo, nos olvidamos de Dios sin darnos cuenta que esa actitud de olvidarnos de Dios hace que Dios se olvide de nosotros. Y viene el juicio.
Como consecuencia, el juicio de Dios cayó sobre toda la nación porque este hombre, el rey Roboam, se había endurecido y había abandonado a Dios. Y dice la Biblia en 2 Crónicas capítulo 12 versículo 6: los líderes de Israel y el rey se humillaron. Siempre es así. ¿Qué pasa cuando se humillan? Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. Hay dos clases de personas: las que en medio de las dificultades se vuelven a Dios para siempre, y aquellas que cuando salen de la dificultad se vuelven al chiquero de donde salieron y se endurecen mucho más. ¿A qué grupo perteneces? ¿Puedes decir que en medio de la dificultad te volviste a Dios para siempre? ¿O eres de aquellas personas que recibieron un favor de Dios, pero que no fueron condescendientes con Dios, no correspondieron con Dios en la medida en la que Dios te bendijo? ¿Cuántas personas son así? ¿Cuántas personas el Señor les ha sonreído en la vida? ¿A cuántas personas el Señor les ha mostrado su favor, un grande favor, grandes milagros? En el momento de la tormenta y de la dificultad recurrieron a Dios y Dios los ayudó. Pero una vez que Dios los sacó de la tormenta, se volvieron, se endurecieron, volvieron a la vida espiritual apática, sin frutos, rancia. Ya no sirven a Dios con la pasión, no lo buscan a Dios con la pasión. Se han vuelto desagradecidos después de todo lo que Dios le ha mostrado. ¿Qué sucede si nos resistimos al proceso de quebrantamiento, de humillación, de arrepentimiento, y nos mantenemos en la senda de la desobediencia? ¿Qué sucede, pastor? Si nosotros tomamos la senda de la arrogancia, del orgullo, de la desobediencia y nos negamos, nos resistimos a quebrantarnos, a humillarnos, a arrepentirnos delante de Dios, pues te haces un daño, atraes juicio. Dice 2 Crónicas 36:12. Él hizo lo malo por Sedequías, un rey. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse. Era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido. Ya no hay más nada que hacer y ya nada se podía hacer. Hay personas que justifican su arrogancia, su actitud de soberbia diciendo: y Dios me hizo así. Dios no nos hizo para que seamos soberbios ni orgullosos. Dios nos hizo para que vivamos en dependencia de Él. No le eches la culpa a Dios de algo que Dios no tiene nada que ver. Pero cuando nos negamos, a lo mejor estás en un proceso de quebrantamiento y Dios te conduce, te llevó a ese proceso de quebrantamiento. A lo mejor Dios mismo te llevó a esta encrucijada en la que estás. ¿Por qué pensar que es simplemente el diablo? Dios llevó al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás tenía el ejército de Faraón, delante tenía el Mar Rojo y al lado tenía las montañas. Dios lo llevó ahí. A veces Dios nos lleva a una encrucijada de camino. A veces Dios nos lleva al arrepentimiento, al quebrantamiento. Es la escuela de la oración dirigida por el Espíritu Santo. Nadie enseña mejor que el Espíritu Santo. Y no hay escuela que supere a la escuela del quebrantamiento, de la humillación, del arrepentimiento, a la escuela de la oración. Se lo aseguro. No hay escuela que supere a esa escuela. Las mejores lecciones que aprendió Moisés fue en el desierto. Y tú en el desierto puedes aprender a conocer a Dios como nunca antes. Pues no resistas al desierto, no huyas del proceso de quebrantamiento. Ablanda tu corazón, haz como David después de escuchar a Natán. Su corazón se derritió, se arrepintió y Dios obró. Si quieres impactar a Dios, si quieres agradar gratamente a Dios, llamar la atención gratamente a Dios, este es el camino. La humillación, el quebrantamiento, el arrepentimiento. Cualidades que el ser humano no anhela, no desea. Cualidades que la carne detesta.
Estamos como Satanás, nos impacta lo económico, pero a Dios le impacta el carácter. Pues si quieres llamar la atención de Dios, entonces sé como Job, un hombre íntegro, de absoluta honradez, temeroso de Dios y santo, apartado del mal. Y conquistarás el corazón de Dios como lo hizo Job. Yo estoy en ese camino de querer llamar la atención de Dios gratamente. Cuesta, sí que cuesta. Por último, hay algo más que descubrí que despierta la simpatía de Dios. El quebrantamiento, la humillación, eso sí. Pero hay algo más que despierta la simpatía de Dios. En Ezequiel capítulo 9, Dios manda a un ángel a marcar a los que lloran, a los que gimen, a los que se lamentan por el pecado de Israel. Dice Ezequiel capítulo 9, verso 4. Recorre la ciudad de Jerusalén, le dice Dios a un ángel. Recorre la ciudad y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella, en esta ciudad. ¿Observaste lo que le llama la atención a Dios? Las personas que se duelen por el pecado del pueblo. ¿Quiénes fueron los considerados fieles? ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Todos los que habían sido marcados. Y los marcados eran los que se lamentaban, los que lloraban por los pecados del pueblo. ¿Y quiénes fueron los primeros en morir? Los líderes. Dice Ezequiel capítulo 9, verso 5. Luego oí al Señor decir: maten a todos. ¡Wow! Maten a todos los que no tengan la marca en la frente. ¿Quiénes tenían la marca en la frente? Los que se dolían, los que sentían tristeza, los que lloraban, los que gemían por los pecados de la nación. Pero mata a los que no tengan la señal en la frente. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. El juicio de Dios comienza en su casa. Comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos, los ángeles, comenzaron matando a los 70 líderes, no políticos, sino líderes religiosos. ¿Y cuántos eran? 70. Los mataron a todos. Quiere decir que ninguno de los 70 había llorado, había derramado una mísera lágrima. Ninguno de esos líderes se dolía por el pecado de la nación. Ninguno de esos líderes se dolía por el pecado del pueblo. No habían derramado una sola lágrima, una mísera lágrima por el pueblo que vivía apartado de Dios. Ninguno de ellos estaba en el muro reparando las grietas que había abierto el pecado entre el pueblo y Dios. Mi pregunta es: ¿cuánto hace que no lloras por los pecados de tu nación, de nuestra nación? ¿Cuánto hace que no lloramos por los pecados de nuestra ciudad? ¿Cuánto hace que no lloramos por los pecados de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nuestra célula, de nuestra familia, de nuestros antepasados? ¿Cuánto hace que no lloramos por los pecados propios? ¿Alguna vez lloraste? ¿Alguna vez sentiste el dolor que siente Dios cuando pecamos? ¿Alguna vez hemos sentido el dolor de Dios que le produce el pecado nuestro, el pecado del pueblo? ¿Alguna vez hemos llorado delante de Dios, gemido delante de Dios por los pecados de nuestra nación? ¿Y por los pecados de nuestras células, de nuestra familia, de nuestro ministerio? Hemos llorado. Pues los que lloraron, los que se lamentaron, fueron los que fueron preservados, los que fueron hallados fieles y fueron preservados. Pero los que no habían llorado, los que nunca sintieron tristeza, esos no fueron marcados y fueron los primeros en morir. El diablo se ríe en nuestras propias narices. A veces miramos atontados cómo nos roba descaradamente. Entra en nuestra casa, entra en nuestra célula, entra en nuestro trabajo, entra en la iglesia, saquea los bienes, los preciosos bienes que Dios nos ha dado, y nosotros miramos atontados como si no pudiéramos hacer nada.
El diablo nos roba las almas, las lleva a la eterna perdición, y nosotros miramos como si nada fuera, como si no pudiéramos hacer nada. Papá, mamá, el diablo a lo mejor se está robando tus seres queridos, tus hijos. Pues quiero decirte que se puede hacer algo. Quiero decirte que no te resistas, no te desanimes. Podemos hacer algo, podemos clamar a Dios del cielo, podemos llorar, gemir para que Dios traiga la vida a ese hijo, para que Dios traiga la vida a ese padre, para que Dios traiga la vida a ese esposo, a esa esposa. Podemos hacer algo delante de Dios. No te resignes. No te resignes a que el diablo te robe lo que Dios te ha dado. No te resignes a que el diablo te robe descaradamente los bienes que Dios te ha dado. Podemos hacer algo. Podemos clamar a Dios, llorar delante de Dios. Líder de célula, ¿has llorado por aquellos que están en tu célula? ¿Lloraste por ellos? ¿Y por los que ya no están? ¿Estás pidiendo a Dios para que los vuelva a la vida? ¿Para que los vuelva a la iglesia? Por el amor de Dios. Debemos arrepentirnos por no arrepentirnos. Y es cierto, le damos gloria a Dios y gracias por los que no doblaron sus rodillas ante Baal. Pero ¿dónde están los Elías de este tiempo? Que tienen un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque el pueblo ha roto el pacto con Dios. ¿Y dónde están los sacerdotes que lloran entre el altar y la puerta de entrada confesando sus pecados? ¿Y dónde están los fines que se levantan para defender el honor de Dios cuando el nombre del Señor es vituperado? ¿Alguna vez saliste en defensa de Dios en tu trabajo cuando descaradamente hablan mal de Dios? ¿Dónde están los que ya no toleran que Dios sea tratado con tanta irreverencia? ¿Lloraste? ¿Lloramos? ¿Viste? Le dijo Dios a Elías, ¿viste cómo se humilló acá? Dios diciéndole a Satanás, ¿observaste lo íntegro que es mi siervo Job? Lo honrado que es mi siervo Job. Lo temeroso de Dios que es mi siervo Job. Lo santo que es mi siervo Job. Y el Dios y Satanás mirando, solamente le interesa lo económico. Pues si queremos llamar la atención de Dios, pongamos el centro donde Dios pone el centro. El foco donde Dios pone el foco. La humillación, el quebrantamiento, el reconocer que dependemos de Dios. Lamentarnos. Capítulo 9 de Ezequiel se marcaba a los que sentían tristeza. Hemos llorado delante de Dios por lo que ocurrió la semana pasada en nuestra ciudad. ¿Lloraste? No estuve acá el domingo pasado, pero supe todo y lloré delante de Dios. Cuando me mandaban los videos de los pactos, claro, no fueron todas las mujeres, pero habían algunos infiltrados que vinieron a hacer pacto con el demonio y me mandan los videos. Sembrando demonios en nuestra ciudad, luchemos por nuestra ciudad. No voy a permitir que Satanás levante defensa y fortaleza. En el nombre de Jesús se deshace toda fortaleza de Satanás en nuestra ciudad. No podemos hacer la vista a un lado. Tenemos los recursos. No pelees con recursos que el ser humano pelea. Ni te atrevas a enfrentar al diablo con recursos en el nivel físico y con recursos que la escuela del hombre te ha dado. Ni se te ocurra hacer eso. Pero tenemos recursos. ¿Dónde? En la carpa del encuentro, en la oración. Ahí se ganan las batallas. Ahí es donde el diablo retrocede. En ese lugar ganamos todos. Es ahí.
Y vamos a llorar por los pecados de nuestra ciudad y de nuestra nación. Y vamos a clamar. Y vamos a estar en el muro. Y vamos a estar en la brecha. Y vamos a reparar las grietas que el pecado está dejando en nuestra nación. El pueblo de Dios lo va a hacer. Pues quiero que hagas lo mismo en tu casa. Que te pongas en el muro, en la brecha, y repares el muro que está roto por el pecado de tus antepasados, de tus padres o los propios. Repara ese boquete por el amor de Dios. Cierra esa puerta. ¿Recuerdas lo que le dijo Satanás a Dios? Sí, pero alrededor de Job hay un muro protector. Alrededor de él, de su familia y de sus posesiones, hay un muro protector, le dijo Satanás a Dios. Tú has levantado un muro protector. Es porque Job le daba razones suficientes a Dios para que levantara un muro protector. Entonces Dios levantó un muro protector alrededor de él, de su familia y de sus pertenencias. Todo estaba protegido, hermanos, todo protegido. Hijos protegidos, familia protegida, economía protegida, todo protegido. Dale razones a Dios. Dale razones a Dios para que Dios proteja tu vida, tu familia y tu economía. Y las razones son la integridad, la honradez, el temor de Dios y la santidad. Vive apartado del mal. Lejos del mal. Lejos de los negocios sucios y turbios. Aléjate por el amor de Dios. Sí, pero pastor, yo tengo una familia. Dios va a sustentar tu familia. No va a ser el diablo, mi hermanito querido. Dios va a sustentar tu familia. Créele a Él. Créele a Él. No necesitas meterte en negocios turbios. Dios va a proteger tu vida y va a cuidar tu familia y también tu economía. Dale un aplauso grande al Señor. Celebra al Dios de los cielos. Celebra al Dios de los cielos. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos y dile al Señor: sí, Señor, yo voy a impactar tu corazón y voy a conquistar tu corazón como lo hizo Job. Te voy a demostrar y te voy a dar razones suficientes para que me bendigas. Dígaselo. Te voy a dar razones suficientes para que bendigas mi vida, mi economía y mi familia. Así como has bendecido la vida, la familia y la economía de Job, con un muro protector. Nadie podía. Era inaccesible el mundo demoníaco. Estaba bloqueado el acceso satánico, porque había un muro que Dios había levantado. Y Dios levanta un muro alrededor de aquellas personas que, como Job, le dan razones suficientes a Dios. No le tengas miedo a la santidad, tenle miedo al pecado. A veces pienso que le tenemos más miedo a la santidad que al pecado. No le tengas miedo a la santidad, no le tengas miedo a la honradez y a la integridad. No le tengas miedo, porque esas son las cosas que llaman la atención de Dios. Y son las cosas que despiertan el interés para que Dios te bendiga. Despiertan la simpatía de Dios. ¿Cuántos en esta tarde le dicen a Dios: Señor, emprenderé este camino, el de confiar? Emprender este camino, el del arrepentimiento, de la humillación, del quebrantamiento. La humillación delante de Dios, de decirle: Señor, reconozco, necesito de ti. Mis fuerzas no van a ser suficientes para enfrentar al diablo, para enfrentar a mis gigantes, para enfrentar a mis problemas. No van a ser suficientes. Me apoyo en ti. Confío en Dios y en el poder de su fuerza. Y emprendo este camino de la humillación, del arrepentimiento, del quebrantamiento. Mi amigo, si Dios lo tiene en un proceso de quebrantamiento, ni se te ocurra salir de ahí. Mañana te vas a dar cuenta que es una bendición. ¿Cómo puede ser posible, pastor, que usted me diga que es una bendición? Mañana te vas a dar cuenta que es una bendición. Si Dios te tiene en el desierto, pues no salgas de ahí. Seguramente el Señor se va a mostrar a tu vida de una manera que antes nunca lo habías visto. El Señor se va a revelar se va a revelar a sí mismo y te va a revelar planes como a Moisés en el desierto. Si Dios te tiene en un proceso de quebrantamiento, pues dale todo a Dios lo que te pida. No rehuses. Aprueba la prueba de Dios. El Señor sabe cómo tratarnos.
porque Él es nuestro pastor. Nadie mejor que Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Así que en esta tarde quiero animarte a que no aceptes que el diablo te robe o robe algo que Dios te ha dado. No mires atontado como diciendo, wow, entró a tu casa y está saqueando tus bienes y está saqueando tu familia o está saqueando tu célula, te está saqueando en el trabajo y tú miras azorado como si nada pudieras hacer. Sí que puedes. Cae de rodillas delante del Señor, humillado, postrado, y pide la ayuda del Señor. Dios te va a dar esa ayuda. Emprende ese camino.